Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un escándalo, un drama, un verdadero culebrón turco. ¿Están listos para el chisme? Hoy vamos a desentrañar una de las polémicas más grandes que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, un conflicto que involucra a dos de sus estrellas más brillantes, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman. Sí, escucharon bien. ¿Recuerdan a esta pareja de ensueño en Erkencikus, o pájaro soñador como se conoce en español? Pues parece que el cuento de hadas, al menos fuera de la pantalla, no fue tan idílico. Prepárense porque esto se pone bueno. Y si les gusta el drama, el chisme y las historias apasionantes, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán nada. Ahora sí, empecemos. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, como les decía, comenzó en el set de Erkencikus. La serie, que se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional, nos presentó a una pareja de personajes con una química innegable, Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can. La conexión entre ellos traspasó la pantalla y los fans, como es habitual, comenzaron a soñar con que ese romance ficticio se convirtiera en algo real. Y por un tiempo todo parecía indicar que sus deseos se harían realidad. Asterisco el auge del pájaro soñador, una explosión de éxito y expectativas asterisco. Erkencikus fue un fenómeno. La historia, con su encanto romántico, sus paisajes hermosos y sus personajes entrañables, cautivó a audiencias de todo el mundo. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y atractivo, se convirtieron en el centro de atención. Su historia de amor, llena de malentendidos, conflictos y momentos de gran ternura, resonó en el corazón de millones de espectadores. El éxito de la serie no solo catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama, sino que también generó una intensa expectativa sobre su relación fuera de la pantalla. Los fans, fascinados por la química que emanaban, ansiaban que su amor se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre un posible romance. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y las declaraciones indirectas alimentaban la esperanza de un cuento de hadas que se extendiera más allá de la pantalla. El canal se convirtió en un hervidero de entusiasmo, con miles de seguidores comentando cada interacción de los actores, analizando cada detalle y buscando señales que confirmaran sus sospechas. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en sumarse a la ola de especulaciones, publicando artículos y noticias sobre la supuesta relación. Todo apuntaba a que Cupido había lanzado sus flechas y que el amor había florecido entre Demet y Can. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, comenzaban a surgir las primeras grietas. A medida que la serie ganaba popularidad y los protagonistas se convertían en celebridades, la presión y las expectativas crecían exponencialmente. El set de grabación, antes un espacio de alegría y camaradería, se transformó en un escenario donde la tensión y los conflictos empezaban a asomarse. Las primeras señales de alarma, rumores de conflictos internos ***. Si bien la imagen pública de Demet y Can era la de una pareja feliz y enamorada, los rumores de conflictos internos comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias de personalidad, de egos inflados y de problemas de comunicación. Estas habladurías en un principio fueron desestimadas por los fans, quienes preferían aferrarse a la imagen idealizada de la pareja perfecta. ¿Cómo podían creer en esos rumores cuando veían la pasión y la conexión que irradiaban en la pantalla? Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, los rumores se hicieron más persistentes y detallados. Las indirectas en redes sociales se multiplicaron, los comentarios en entrevistas se volvieron más cautelosos y la relación entre los actores, al menos públicamente, se enfrió. La supuesta armonía que antes reinaba en el set de grabación se transformó en un ambiente tenso y conflictivo. Las fuentes cercanas a la producción comenzaron a filtrar información sobre la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, un evento que marcaría un punto de inflexión en la relación entre ambos actores y en el desarrollo de la serie. La tormenta se desata, la supuesta explosión y sus consecuencias ***. Y aquí es donde entramos en el corazón del asunto, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman. Según los medios de comunicación y las fuentes cercanas a la pareja, Demet habría estallado, cansada de la actitud de Can.
Se hablaba de un comportamiento egocéntrico, de una falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo y de una ambición desmedida que habría afectado la dinámica del set. Los rumores apuntaban a que Khan, en plena efervescencia de su fama, habría comenzado a tomar decisiones sin consultar al resto del equipo, buscando solo su propio beneficio y protagonismo. Esto, al parecer, habría generado tensiones con Demet, quien, cansada de la situación, habría expresado su frustración de manera contundente. Se dice incluso que llegó a afirmar que él es el problema, no yo. Tremendo. La supuesta explosión no solo habría afectado la relación personal entre los actores, sino que también habría impactado en el ambiente laboral. Los rodajes se habrían vuelto tensos, las discusiones habrían sido frecuentes y la comunicación entre ellos se habría roto por completo. Imaginemos la presión de trabajar en un ambiente así, cuando tienes que interpretar a una pareja enamorada. Debe ser muy difícil. ***, ¿qué fue lo que desató la tormenta? Analizando los factores ***. ¿Qué fue exactamente lo que desató la tormenta? Las fuentes cercanas al set sugieren varios factores que podrían haber contribuido a la supuesta explosión. ***, la presión de la fama ***, el éxito repentino de Erkencikus y la fama internacional que alcanzó la serie sometieron a Demet y Khan a una enorme presión. La atención mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen perfecta podrían haber generado tensiones y conflictos. Diferencias de personalidad se rumorea que Demet y Khan tenían personalidades muy diferentes. Demet, descrita como una persona más reservada y centrada en su trabajo, podría haber chocado con la personalidad más extrovertida y ambiciosa de Khan. Egos inflados la fama a menudo infla los egos. La popularidad de Khan Yaman en particular creció a un ritmo vertiginoso, lo que podría haber afectado su comportamiento y su relación con sus compañeros de trabajo. Problemas de comunicación la falta de comunicación y la incapacidad de resolver los conflictos de manera adecuada podrían haber agravado la situación. Las diferencias de opinión y los malentendidos podrían haber escalado hasta llegar a la explosión. Ambición desmedida se rumorea que Khan tenía una ambición desmedida por el éxito, lo que lo habría llevado a tomar decisiones que beneficiaran su carrera personal, sin considerar el impacto en el equipo y en el proyecto en general. La verdad a medias, lo extraoficial y los indicios reveladores Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente una explosión? ¿Qué hizo que Demet llegara a ese punto? La verdad es que la información que tenemos es, en su mayoría, extraoficial. Los actores nunca confirmaron públicamente la existencia de una pelea, aunque tampoco negaron los rumores por completo. Sin embargo, existen varios indicios que sugieren que algo no andaba bien. El distanciamiento entre ambos, la falta de interacción en redes sociales, los comentarios en entrevistas. Todo apuntaba a que la relación, fuera de la pantalla, no era tan buena como parecía. Además, la salida de Khan Yaman de la serie, antes de que terminara la temporada, fue otro punto clave que alimentó las especulaciones. Si bien se justificó con problemas de agenda y compromisos laborales, muchos creyeron que la verdadera razón era la tensa situación con Demet. El papel de la fama, víctimas o culpables, Es difícil determinar quién fue el problema en esta historia. ¿Es Khan Yaman con su ambición y ego? ¿Es Demet Özdemir, cansada de la situación? O quizás, la culpa la tuvo la fama, la presión y la inexperiencia de ambos para gestionar la situación. La fama, como un huracán, puede arrasar con todo a su paso. La atención constante, las expectativas de los demás, la presión por mantener una imagen y la falta de privacidad pueden afectar profundamente la vida de una persona. En el caso de Demet y Khan, la fama los catapultó al estrellato, pero también los sometió a una intensa presión que pudo haber contribuido a la ruptura de su relación y al conflicto en el set. Es posible que ambos actores, jóvenes y con poca experiencia en el manejo de la fama, no estuvieran preparados para enfrentar los desafíos que ésta conlleva. La falta de comunicación, las diferencias de personalidad y la ambición desmedida podrían haber exacerbado los problemas, llevando a la supuesta explosión. El después del pájaro soñador, caminos separados y rumores persistentes ***.
Lo cierto es que después de Erkencikus sus caminos se separaron, y cada uno siguió su carrera por separado, evitando cualquier tipo de contacto. Esta separación, aunque comprensible, alimentó aún más los rumores sobre la enemistad entre ambos actores. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Sadakatsiz. Su popularidad no ha hecho más que crecer, y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can Yaman, por otro lado, ha decidido probar suerte en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su fama ha trascendido fronteras, y se ha convertido en un ícono de la televisión turca a nivel mundial. Sin embargo, la sombra de la polémica sigue persiguiéndolos. Cada vez que se habla de ellos, el nombre del otro aparece, y los rumores sobre su supuesta enemistad vuelven a resurgir. Las entrevistas, las redes sociales y los eventos públicos son escenarios propicios para que los medios y los fanáticos revivan el drama y especulen sobre el pasado. *** Lecciones aprendidas, la gestión de la fama y la importancia del respeto ***. En definitiva, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión pueden afectar las relaciones personales. Un cuento de hadas que terminó en un drama, un romance que se transformó en conflicto, y una pareja que por ahora prefiere mantener distancia. La historia nos deja importantes lecciones sobre la gestión de la fama, la importancia del respeto y la comunicación en el trabajo, y sobre cómo la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. ******. La gestión de la fama ****. La fama es una fuerza poderosa que puede cambiar la vida de una persona de manera drástica. Es fundamental estar preparado para enfrentar los desafíos que ésta conlleva, incluyendo la presión mediática, las expectativas de los demás y la falta de privacidad. La humildad, la autocrítica y la búsqueda de apoyo profesional pueden ser herramientas valiosas para gestionar la fama de manera saludable. La importancia del respeto El respeto mutuo es esencial en cualquier relación, tanto personal como profesional. El respeto implica reconocer la valía de los demás, valorar sus opiniones y tratar a todos con cortesía y consideración. En el ámbito laboral, el respeto es fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. La comunicación efectiva La comunicación es la clave para resolver los conflictos y mantener relaciones saludables. Es fundamental expresar las propias necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa, escuchar activamente a los demás y estar dispuesto a llegar a acuerdos. La falta de comunicación puede generar malentendidos, resentimientos y conflictos innecesarios. *****. La separación entre la realidad y la ficción Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es ficción. Los actores interpretan personajes y, en ocasiones, deben fingir sentimientos para cumplir con su trabajo. No debemos confundir la vida real con la ficción y evitar idealizar a las personas que vemos en la televisión. ****. Conclusiones y reflexiones finales. ¿Qué pensamos nosotros? Y ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que realmente hubo una pelea? ¿Quién creen que fue el problema? ¿Piensan que la fama jugó un papel importante en este conflicto? Es imposible saber la verdad absoluta, pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio público. Lo que sucedió entre Demet y Can, al menos según los rumores y las especulaciones, fue una ruptura, una explosión de frustración y la decisión de cada uno de tomar caminos separados. La historia nos deja lecciones sobre la gestión de la fama, la importancia del respeto y la comunicación en el trabajo, y sobre cómo la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Invitación a la reflexión y el debate Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus perspectivas y sus reflexiones sobre este intrigante culebrón turco. ¿Creen que algún día veremos una reconciliación entre Demet y Can? ¿O la distancia es la mejor solución para ambos? Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene sorpresas y dramas que nos mantienen al borde del asiento.
No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más historias emocionantes. Hasta la próxima. Adiós.